Bendito Dios y Padre nuestro, casi para terminar esta semana especial, nos disponemos a platicar acerca de un tema poco mencionado. Permite, Señor, que sea de bendición, que sirva para reflexionar acerca de la forma en que distribuimos nuestro tiempo, cómo lo aprovechamos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Por favor, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, danos sabiduría, danos la capacidad de transmitir ordenadamente nuestro pensamiento. Humildemente, Señor, te lo pedimos. Amén. Después de haber estudiado el alcance del sacrificio conciliador de nuestro precioso Salvador, llamamos a este día Sábado de Preparación, para ponerlo en contexto cristiano. Hemos aprendido que Dios concilió su justicia con su amor y su misericordia, enviando a la muerte vicaria a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un único Dios verdadero, por medio de la muerte injusta para el Hijo, verdadero hombre sin pecado, pero justa para satisfacer la paga del pecado que es muerte, nos ha dado vida eterna. Sin este sacrificio conciliatorio, aún estaríamos en nuestros pecados, en condenación eterna. Algunos le llaman sábado de gloria, apuntando a la disolución social con que celebran el que han hecho día de asueto. Algunos le llaman sábado, día de silencio y de tristeza, procurando su recogimiento inactivo. Nosotros, apuntando a plena actividad, le situamos como un ejemplo de lo que debe de ser cada día séptimo de la semana, previo al primer día de la siguiente, que hemos destinado para descansar de las faenas diarias alabando al Señor. Recordemos lo que citan los 4 evangelistas. Es una frase que la mayor parte de las veces leemos de corrido, pero sin detenernos a pensar en su profundo significado. Veamos primero Marcos 25, 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Enseguida, Lucas 23, 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Después, Juan 19, 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Por último, Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Los evangelistas nos dicen que la muerte del Señor Jesús ocurrió en el día de la preparación, víspera del de reposo, por lo que José de Arimatea, como hemos leído, y las mujeres se anticiparon en sus deberes piadosos, según Lucas 23, 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por el contrario, congruentes con su forma de ser, contradiciendo el mandamiento del Señor al pueblo de Israel, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el día de reposo para hacer negocio por demás turbio, según Mateo 27, 63 al 66. Diciendo a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues,
que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Se anticipaba el fraude y el cohecho ante la inminencia de la resurrección del Señor, según Mateo 27, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Todo lo anterior, puesto en el contexto cristiano del tiempo presente, nos invita a reflexionar acerca de la actitud que debemos tomar en esta época de apostasía, libertinaje y autocomplacencia. ¿Se nos hacen muy largos los cultos? Una consideración importante es, ¿cuánto tiempo pasamos frente al televisor o en distracciones de cualquier índole? Parece que cuando estamos dedicados a diversas actividades que nos satisfacen, el tiempo se pasa volando. Imaginemos los instantes que pasaron ante la presencia de Dios, los 74 varones que subieron ante la presencia de Dios, según nos narra el libro del Éxodo 24, 1 y 9 y 10. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El versículo 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Hermanos, desde luego que es bueno y agradable habitar los hermanos juntos en armonía, pero ¿nos reunimos como iglesia solo para pasarla bien? Dios creó al hombre para que le sirva y para que le adore. No nos deberíamos reunir para, tomados de la mano, entrelazados nuestros brazos por la fe, en compañerismo santo, pedirle que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendiga con mano fuerte y brazo extendido. ¿Estarían las personas seleccionadas esperando ansiosamente a que dieran las 2 para bajar del monte? ¿O estarían absortas deseando permanecer ahí para siempre, como sucedió en el monte alto, que nos platica Marcos 9 del 3 al 7? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Imaginemos, hermanos, si en nuestra reunión podemos escuchar, Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Estaríamos ansiando salir del templo porque ya pasaron 3 horas? Hace algunos años, con un grupo de matrimonios, organizamos un campamento en una zona boscosa del estado de Hidalgo. Llamamos a nuestra reunión Mahanaim, campamento de Dios. Y en verdad que lo fue. Se derramó el Espíritu Santo sobre algunos de los hermanos y hermanas. Tomamos la Santa Cena.
y después de 3 días de intensa oración, nos dispusimos a regresar a la Ciudad de México. Uno de los asistentes, con nostalgia anticipada, me dijo: quedémonos. ¿Cómo es que se nos hace largo el servicio cuando estamos en la misma presencia de Dios, en el templo que es casa de Dios y puerta del cielo? Tal vez porque no estamos en el Espíritu, y no estamos en el Espíritu porque no nos hemos preparado adecuadamente. Aquí la importancia del día de la preparación. Hay debate acerca de si fue instituido como tal para el pueblo de Israel. Lo niegan quienes quisieran verlo enunciado explícitamente en la Sagrada Escritura, y al no encontrarlo como tal, se excusan para satisfacer sus propios deleites. Hace también algunos años, invitado por una compañera de trabajo, asistí a la ceremonia de Bar Mitzvah de uno de sus hijos. Yo llevaba la expectativa de sentir la presencia de Dios, apreciando las prácticas de la sinagoga. En un momento de la ceremonia, abrieron un par de puertas de pequeña dimensión, ubicadas al frente del local. El Jehal o Aron HaKodesh, y uno de los asistentes, corriendo llamativamente hacia adelante, abrazó y besó el rollo de las escrituras que había sido extraído para que lo leyera el niño. Después, regresó calmadamente a la parte de atrás, donde yo me encontraba. Al poco tiempo, mientras se celebraba la ceremonia, escuché que atrás de mí hablaban en voz baja unas personas que cambiaban impresiones acerca de los buenos negocios que habían hecho en la semana. ¡Cuánta desilusión! Uno de ellos era el que unos momentos antes había pasado a dar muestra estentórea de su aparente devoción. Obviamente, no se alistaron para observar el día de reposo, mucho menos para prepararlo. Ministros de la música, hermanos en general, no estoy hablando de guardar las exigencias dirigidas al pueblo de Israel, ni estoy tratando de dogmatizar, ni de hacer doctrina donde no la hay. Pero pregunto, ¿tiene algo de malo preparar nuestra vida el día anterior a nuestra reunión dominical para saborear plenamente la presencia de Dios en ella? Nosotros guardamos el día del Señor, el primero de la semana, porque así se estableció por los discípulos, sin que quedara explícitamente redactado, con su práctica devocional, recordando la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas 1, del 1 al 3, dice de la siguiente forma: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando decimos dentro de 8 días, nos referimos al mismo día como el de hoy, pero una semana después. Juan 20 al 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Les dijo: paz a vosotros, el primer día de la semana. En el día primero de la semana, el día de Pentecostés, nació la Iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, según nos cuenta Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo sabemos que es el primer día de la semana? Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y ya en la práctica, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2 abunda.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Señor Jesucristo aprueba nuestra práctica de dedicar el primer día de la semana para su adoración. Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que, hermanos, si nos hemos constituido como iglesia en la que hemos aceptado las normas bíblicas de urbanidad y buenas costumbres, entre otras las de puntualidad y reverencia, preparémonos para venir al encuentro de nuestro Salvador y Dios. Había una persona que invariablemente llegaba una hora u hora y media más tarde a la escuela dominical. Es que a mi esposa le gusta ir a desayunar los domingos, era la explicación. Éxodo 16, 23 al 26. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se abusonó ni herió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. La invitación es, hermanos, a que lean el pasaje completo y veamos cómo de manera irreverente, que murmuraba y exigía el pueblo de Israel que Dios le atendiera, el Señor con toda paciencia, con toda prudencia, con toda atingencia, con toda benevolencia, con toda misericordia, les dio su alimento día a día y al final de la semana para 2 días, y no faltó al que recogió poco, ni sobró al que recogió mucho, porque para siempre es su misericordia. Utilicemos bien el tiempo con todas nuestras fuerzas. Tengo ante mí una pequeña estampa que tomé de la portada de un libro que se llama La vida disciplinada. Está dividido en 9 cuadrantes y cada uno de ellos tiene una ilustración de nuestros deberes cotidianos. Tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para estudiar, tiempo para alimentarnos, tiempo para los deberes hogareños, tiempo para nuestro ministerio. Hermanos, ministros de la música, hay tiempo para estudiar de acuerdo a la disciplina que hayamos escogido con nuestro instrumento, con nuestra voz. Para todo hay tiempo. Utilicemos bien el tiempo con todas nuestras fuerzas. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento recogido por el evangelista Mateo, capítulo 22, verso 38. Pero repite lo que dice el Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Utilicemos bien el tiempo con todas nuestras fuerzas. En el versículo del Nuevo Testamento se habla de la mente. En el del Antiguo Testamento, de nuestras fuerzas. Equipara nuestra mente y nuestras fuerzas, nuestra energía y nuestra capacidad de razonar,
de pensar. No debemos escatimar ni un minuto de nuestro tiempo para el servicio del Señor. El día del hombre más importante o más ocupado del mundo también tiene 24 horas. No podemos comprar ni un minuto más, y a veces si perdemos el tiempo, decimos, mañana lo repongo. Mentira. Mañana lo que reponemos tal vez el trabajo que no hicimos hoy, pero el minuto que se pierde hoy es irrecuperable. Es un recurso escaso, caro y no renovable. Aprovechemos bien el tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Para abundar en Eclesiastés 3:2 y 3. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Acabamos de ver, para todo hay tiempo. Aquí tengo otra vez los 9 cuadrantes. Desde luego que descansar y trabajar en general nos llevan 8 horas en cada segmento. Y tenemos muchos otros deberes que cumplir. Pero debemos darnos tiempo para todo. Hay que salir a buscar el tiempo no va a venir. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, pero tampoco hagamos hoy lo que podemos hacer mañana. Basta a cada día su propio afán. Debemos programar bien nuestras actividades y recordar que el Señor Jesús sancionó anticipadamente todos nuestros actos. Mateo 15, 8 y 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Queridos hermanos, efectivamente puede haber controversia acerca de si sí o si no existió el día de la preparación en las ordenanzas al pueblo de Israel. Yo diría que para nuestros fines poco importa, porque todo lo que hagamos para servir al Señor será bien recibido. Queridos hermanos, no soy yo a quien corresponde dar mandamientos, ni mucho menos, pero sí quiero aprovechar para en este sábado que hemos llamado de preparación, exhortarles a disfrutar cada primer día de la semana en presencia del Señor desde el día anterior, desde el día de la preparación. Desde el día de la preparación, compre sus utensilios para aseo personal, prepare la ropa que va a usar, seleccione lo mejor de su guardador, prepare sus alimentos de tal forma que el domingo solo los caliente, no los transforme, lave sus utensilios de cocina, limpie su casa, atienda a sus mascotas, aprovisionese de combustible. Aunque no lo haga por dinero, no haga trabajos de servicio. Si su ocupación secular lo requiere, utilice bien su tiempo. Prográmese de tal manera que desahogue entre semanas sus compromisos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría según el Salmo 92. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, aconseja el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 y verso 11. El primer día de la semana, el día del Señor. En algunas regiones de nuestra patria, seguramente de muchas partes del mundo, los campesinos y artesanos bajan el fin de semana al centro de la plaza a comerciar. Podría disculparse que no hay mejor oportunidad para comprar, vender y hacer dinero. Pero en muchas iglesias en donde hemos estado, también hay buena asistencia. Y hemos visto cómo la amabilidad de los hermanos que nos ofrecen alimento, llega ya preparado. Cómo recuerdo la escena de unos hermanos que venían a recibirnos, bajando del monte con sus burros,
cargando al costado unas cazuelas de arroz y frijoles. Por cierto, en esa región escuché el canto de uno de los mejores coros que jamás he oído. Y eran solo 4 personas de la apariencia más sencilla y más disímbola. Recuerdo que había una hermana muy chaparrita y un hermano muy alto, pero cada uno en su voz, ejecutando un canto que me pareció sublime para alabar a Dios. ¿Usaríamos ropa de calle para jugar fútbol? Entonces, ¿por qué usamos ropa casual o deportiva para ir al templo? ¿Por qué algunos los he visto en pants y con tenis? El primer día de la semana, aséese, arréglese, caliente sus alimentos, aliméntese, vaya al templo, alabe a Dios, disfrute de su presencia. Hacé en el templo desde el día de la preparación, no el mero día primero de la semana. Que la casa de Dios amanezca limpia. Hermanas de la cocina, como cariñosamente les decimos, preparen los alimentos desde el día anterior. Y el día del Señor, preséntense en el templo para alabar a Dios junto con toda la congregación. A la hora de tomar los alimentos, solo caliéntenlos y sírvanlos. ¿Se puede? Puede. Organícense. Y cuidado, cuando no hay suficiente preparación espiritual, entonces se necesita hacer el servicio divertido o al menos entretenido. Y si se le hace largo el servicio, pregúntese, ¿me preparé? Haga su parte para tener un servicio al Dios incomparable. Que Dios le bendiga.